Bueno, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí y seguirme aguantando con estas presentaciones. Hace unos, no sé, 2, 3 meses, cuando Henry dijo que faltaban presentadores, yo dije, bueno, tengo estas presentaciones, déjame actualizarlas y hacerlas aquí con usted. Y esta es la tercera presentación de esa serie. Igual que las dos previas, esto es algo que ya he presentado en alguna ocasión. Simplemente lo quise ampliar un poquito para presentarlo aquí en mi oficina. Eh, ¿De dónde nació esta idea? Yo siempre eh, he dicho que el idioma español pues es un idioma muy florido, que tenemos muchas acepciones para decir cosas. Y cada vez que uno se aproxima con diferentes filatelistas, sobre todo amigos como todos ustedes, aquí en mi oficina y en otros foros, pues empiezan las diferencias en cómo determinar y decir cosas. Y cuando yo estaba iniciando en esto de la filatelia hace 50 años o algo más, pues la gente me corregía de cómo se decían las cosas, ¿verdad? Y siempre me ha quedado el gusanito de ver, pues, cuál es el término correcto para decir estampilla, sello o timbre, ¿sí? Bueno, y eso es lo que quiero comentar con ustedes, platicar de esto. Es una versión personal. Lógicamente, ustedes van a ver alguna evidencia, ¿sí? Y voy a empezar desde las bases, ¿verdad? No voy a yo ofrecer muchas definiciones, sino me voy a pasar más que todo sobre los usos que tenemos en diferentes lugares. Voy a ir pues prácticamente con o casi todos los países de Latinoamérica, incluyendo México, por supuesto, también España y otros lugares quizás que hablan, organizaciones que utilizan los términos en español, pero cuando nos referimos a esas pequeñas piececitas que utilizamos o que tenemos de hobby, ¿verdad? Que coleccionamos, juntamos o nos entretenemos con ella. Esta es la agenda que espero seguir con ustedes, que es la que he preparado. Voy a hablar un poquito de la filatelia, nuestro hobby, cómo se relaciona con lo que he comentado. Luego de la Real Academia Española, algunas definiciones y usos que ellos tienen. Luego algunos usos en México, la variabilidad de esto. En México hemos usado las tres acepciones, aunque ustedes no lo crean. Aunque tradicionalmente decimos timbres, pero bueno, vamos a explicar más a ratito por qué. Los usos en Latinoamérica que yo encontré, y puede ser que haya otros, definitivamente, pero principalmente me voy a ir por fuentes que yo tengo acceso, principalmente en línea, y pues, lo que dicen los timbres, los sellos o las estampillas en esos lugares. Y voy a platicar un poco de las etimologías generalmente aceptadas sobre esto y algunos corolarios que yo le llamo cuasi conclusiones. ¿Por qué? Pues porque esto podría estar muy abierto a pues, diferentes formas de pensar, interpretaciones e ideas, por supuesto, ¿sí? Entonces, uno de los primeros temas, pues, es entender eh, cómo se define la filatelia. Aquí hay algunas definiciones que yo propongo. La filatelia lo podemos entender por la afición por coleccionar y clasificar sellos, sobres y otros documentos postales. Y nos vamos a meter en la parte de sellos, no me quiero meter en otras áreas. Así como estudiar la historia postal, alguien más la puede definir como la afición que consiste en el estudio y coleccionismo de los sellos que han tenido uso postal y de los sellos usados con otros motivos. Y aquí entran los fiscales que hemos estado platicando mucho aquí en mi oficina en sesiones anteriores, los telegráficos, pago de teléfonos y otros motivos, ¿verdad? Por supuesto. La Real Academia de la Lengua Española define filatelia y dice que viene del francés filateli, de filo, y pone ahí una palabra en griego que significa telia, ¿sí? Que sería extensión de impuestos por ser el sello indicador de que el envío debía hacerse sin otro cobre. Y luego pone dos acepciones más. Cuando estamos hablando de filatelia, coleccionismo y estudio de sellos de correo por afición, o una tienda dedicada a la compraventa de sellos de correo de algún valor y otros artículos de filatelia. Entonces, bueno, esa es la acepción que ponen aquí y ese es probablemente el principio por el que debemos de enviar. Si analizamos un poquito más lo que la RAE dice, cuando habla de otros términos como es estampilla, entonces, estampilla dice que es una especie de sello que contiene en facsímil la firma y rúbrica de una persona o bien un letrero para estampar en ciertos documentos.
pero también dice que en América, cuando vemos esto en el diccionario, que ustedes lo pueden consultar en línea, dice sello de correos o fiscal. ¿Ok? Entonces, bueno, empieza a mencionar las dos cosas, ¿sí? Luego, si nos vamos a sello, pues tiene muchas más acepciones. No las voy a leer todas ni mencionar todas, ¿sí? Pero habla sobre un trozo pequeño de papel con timbre oficial de figuras o signos grabados. Dice la segunda que es un sello postal y así menciona otras. Y se refiere también a marcas, ¿sí? A marcas que quedan estampadas, probablemente por eso decimos estampilla, ¿sí? Impresas o señaladas con un sello, ¿sí? Y así empieza a hablar, el sello también es el hombre que sella, de compañías puede ser, o de películas, etcétera, ¿sí? Entonces, hay una gran acepción de conceptos que la Real Academia, de Española tiene sobre lo que es sello. Y timbre se va más que todo por un aparato, ¿verdad? Un aparato empleado para llamar o avisar. También dice que es un sello, especialmente en el que se estampa en seco, o un sello emitido por el Estado para algunos documentos como pago del fisco, conceptos de derechos, sello que se ponía a las hojas de periódico en señal de haber satisfecho el impuesto de franqueo, renta del tesoro, cualidad de los sonidos determinados, pues que sabemos cuando mencionamos el timbre de una voz, etcétera, otras que trae por aquí. Pero también tiene una acepción adicional que le llama timbre móvil, sello de tamaño parecido al de correos, que se aplica a ciertos documentos o artículos de comercio para satisfacer el impuesto del timbre. Y en algunos países tenemos la ley del timbre, ¿verdad? Que generalmente tiene que ver con timbres fiscales en muchas partes, pero no necesariamente todo. Si ponemos esto en una tablita simplemente pues para poder comparar algunas acepciones y algunos usos, estampilla indica que en América es sello de correos o fiscal y digamos que el verbo sería estampillar. El sello indica que es un sello postal, un sello de papel que se adhiere a un envío postal para franquearlo, certificarlo, y en esto tendríamos sellar como verbo. Y el timbre, sello especialmente al que se estampa en seco, y sello postal pues se aplica en Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua, le dicen sello postal. Y el verbo sería timbrar. Entonces, pues en algunas partes hablan de lo mismo, se refiere generalmente a sello, pero también diferencia al momento que se referencia con los otros. Vamos a ver cómo se usa en México estos vocablos, o de perdido lo que yo conozco que se utiliza en México, cómo se ha utilizado. Y vamos a empezar de donde nacen las estampillas, timbres o sellos en México. En México, en teoría, todas lo que emite el correo para para el pago de portes, debe ser los timbres o los sellos o las estampillas, como lo queramos llamar, deben de salir a través de un edicto en el Diario Oficial de la Federación, ¿sí? Que es el documento oficial legal de México. Entonces, si vamos ahí, hay una página que ustedes pueden acceder, que es el diario oficial de la federación.gov.mx, y entonces yo le puse, bueno, pues búscame la palabra estampilla. Y me empezó a dar, pues sí, secreto por el que se autoriza la emisión extraordinaria de estampillas postales, conmemorativas y especiales. Muy bien. Otros más y sigue con el término, el vocablo estampillas postales. ¿Ok? Eh, y pues sí vemos que en alguna vez aquí tienen una pieza, un timbre que se ha usado y que dice primera estampilla postal mexicana. Esto es celebrando los 125 aniversario de la primera estampilla, que esto fue en 1981 si mal no recuerdo. Pero luego, viene el decreto, ya en sí, aquí es un ejemplo de un decreto, del 2009, donde sigue hablando sobre emisión de estampillas postales, ahí fui marcando, ¿verdad? Y qué incluye esto. Pero luego, más abajo, ese mismo decreto empieza a hablar de estampillas, y sigue hablando de estampillas, ¿sí? Y luego vemos en la reunión que tuvimos en Oaxaca, que pues el correo utiliza timbres, y aquí lo tienen, ¿verdad? A un lado. Bueno, pues ahí tenemos ya unos usos separados. Aquí tienen otro decreto más reciente, ¿sí? Y otra vez vuelvo a utilizar el correo en este
conmemoración de 160 años de la primera estampilla, que esto fue en el 2016, hace algunos años. Es la palabra estampilla, por aquí la pueden ver, y siguen los decretos utilizando la palabra estampillas. Y así continúa. Pero en una emisión de un sello que tuvimos en 1985, en una exposición filatélica, habla de la exposición del timbre mexicano y utiliza pues la misma pieza, ¿verdad? Que fue la primera pieza de correo que utilizamos en México. Luego sigue avanzando y dije, ahora vamos a buscar la palabra sello, ¿sí? En ese mismo diario oficial de la Federación. Bueno, y habla sobre sellos, de poner marcas, ¿verdad? En papeles o en algo, ¿sí? Entonces habla sobre estos sellos, de cómo deben de ser y acuerdos que hay, alineamientos. Puse la palabra timbre posteriormente y no salió nada, ¿sí? Sin embargo, otra vez aquí tenemos una pieza de correo, ¿verdad? Un timbre de México de 1940, donde se utilizó la palabra timbre, ¿verdad? Que fue el Penny Black, pues el primer timbre postal en el mundo. Celebraba pues el centenario de esa emisión. Entonces, estos son usos que tenemos en México. Ahora, vamos específicamente, eso es lo que dice en el diario oficial de la Federación, que es el que rige lo que emite el CEPOMEX, el Servicio Postal Mexicano, que es Correos de México, ¿sí? Y entonces en su página, pues volvemos a ver, pues sí, la palabra estampillas también. Esta es la tienda filatélica que todos podemos acceder, ¿verdad? Si quieren comprar algo en la tienda virtual de Correos de México, ¿verdad? De Cepomex. Entonces utiliza esa palabra, que es estampilla. Luego sigue utilizando estampillas, ya es un ejemplo donde ustedes ya ordenarían una pieza en particular, ¿verdad? Entonces habla sobre la estampilla, cosa que está muy bien. Y seguimos utilizando en México o se han seguido utilizando en México, pues, en otros eventos, ¿verdad? Conmemorando el centenario de la primera estampilla mexicana. Y de estampilla ustedes lo pueden ver en esta hoja de recuerdo y en los diferentes sellos o timbres que se emplearon. ¿Sí? Y seguimos viendo que siguen utilizando la palabra estampilla, ¿sí? Esto es del 150 y aniversario del primer sello o el timbre mexicano, y aquí ya empiezan a utilizar la palabra timbre, como ustedes lo pueden ver. Entonces no hay consistencia, ¿verdad? Se utiliza la palabra estampilla, se utiliza la palabra timbre. La que no he visto en México, que ahorita la vamos a ver, pues es el sello, ¿verdad? Y aquí es donde empieza un poquito esta diferencia. Aquí podemos ver que pues utilizan la palabra estampilla en el sello, aquí está claramente, o en el timbre, ¿verdad? O en la parte que emitió correos, que espero no estarlos confundiendo, pero en el sello propiamente puso timbre. Ustedes lo pueden ver aquí, o en la contramarca, o en el cancelador, si lo quieren poner con otro nombre. Pone la palabra timbre. Bueno, la parte más interesante es la siguiente, ¿sí? Aquí seguimos viendo esto y aquí habla sobre el sello postal. O sea, quizás no lo explique, voy a irme un poquito para atrás para que lo entiendan a dónde voy con esto. Si ustedes van a la tienda fiscal, les dicen, hay una hojilla, que esta hojilla es una cosa como esta, donde describe la pieza de correo con una pieza es cancelada, ¿verdad? Y describe qué es lo que tiene. Entonces, bueno, esos han cambiado a lo largo de los años. Y en este año en particular, que fue en 1990, era un poquito diferente a la que les mostré. Y este sello o este timbre está adherido a esta hojilla, está cancelada, ¿verdad? Dice, acuérdense que aquí dice estampilla y acá dice timbre. Y más abajo la descripción habla sobre el primer sello postal. Entonces, en la misma hoja podemos encontrar, pues, de correos, documentos oficiales de correos, podemos encontrar, pues, las tres acepciones, ¿verdad? Sello, timbre o estampilla. Y poca gente a veces se da cuenta de este tipo de cositas, pero pues ahí están, ¿verdad? Aquí las estoy marcando para que ustedes las puedan ver de forma un poco más clara, ¿verdad? Sigamos avanzando. Otras acepciones, sellos, ya hablé sobre
que también vienen, este es un timbre de México, ¿verdad? Conmemorando el 150 aniversario del sello de correo de la República Federativa del Brasil. Esto fue en 1993 y pues bueno, otra vez lo del timbre, que todos los sellos se utilizan así. Yo me he acostumbrado cuando estoy en mi oficina a decir sello, porque sé que es más general para América Latina. Pero bueno, el resto de América, ya hay muchas acepciones que utilizamos en México que son un poquito diferentes de otras partes. Ay, me adelanté. Esto es algo muy reciente, ahí en el Palacio Postal, que muchos de ustedes quizás visitaron mientras estuvieron en la Ciudad de México, y si no, se los recomiendo que lo visiten. Hay una exposición, ¿sí? Y habla sobre del timbre a la filatelia. Y dice, historia de las estampillas postales, antecedentes, surgimiento y coleccionalismo. No sé si la hayan visto, pero pues ahí está dentro del Palacio Postal como una exposición permanente que se tiene ahorita. Entonces avanzamos con esto. Vamos, ah, perdón, un segundito, aquí me sacó de algunas cosas que tenía. Entonces, vamos a avanzar con esto ahora en Latinoamérica, para ver cómo se usan estas acepciones en Latinoamérica. No puedo ser exhaustivo de la misma forma que sigo con México, porque no conozco mucho de los otros países, pero bueno, de perdido hice una investigación de estos países y me fui viendo qué es lo que encontraba en sus timbres, o en sus sellos, qué es lo que encontraba en sus páginas, ¿verdad? Sobre todo de emisiones o de correo principalmente. Desconozco los boletines oficiales o periódicos oficiales de los países, pero debe haber algún documento que indique que se emite el sello, ¿verdad? Por supuesto, y probablemente alguien pueda luego enriquecer esto de alguna forma con esa información. Bueno, en Argentina es interesante porque hablan de emisiones filatélicas, cosa que me llamó la atención, ¿sí? Pero cuando vemos los timbres o los sellos, pues dicen sellos, y aquí tienen este, dos ejemplos, ¿verdad? Donde menciona, pero dentro de esta misma hoja de recuerdo, como pueden ver aquí también dice estampilla. Eh, Otros ejemplos, sellos, que es el que más predomina, ¿sí? Que yo lo acepté, entonces por eso puse sello aquí, que es el que encontré, y emisión filatélica, que es el que más se utiliza para Bolivia. El que más encontré que se utilizaba de estampilla y sello, el servicio de correos o la Agencia Boliviana de Correos. Ay, aquí hice algún segundito, dame un minuto. Estoy quitando la pantalla que está en medio para no perder y saber que ustedes están por ahí. Este, pues habla sobre colecciona sellos postales de Bolivia y el mundo. Utiliza la palabra sello. También en sus piezas utiliza la palabra estampilla, como lo pueden ver. Utiliza sellos en otras, ¿sí? Este, bueno, entonces Bolivia considero que estampilla y sello es lo que utiliza. Chile es más estable, utiliza sello, no encontré otra. De Correos de Chile dice, revisa nuestros sellos. Quizá la página se ha cambiado, ¿verdad? Con el tiempo de cuando yo junté esta información, y eso es común, que cambian las páginas digitales. Habla sobre sellos, el portal de filatelia de Correos de Chile, ¿sí? Las piezas de correo habla sobre sellos también, cosa que es bastante estable, ¿verdad? Entonces yo considero que para Chile, pues es sello la acepción que utiliza. Colombia utiliza más, ¿verdad? Estampilla, sello y emisión filatélica. Lo podemos ver aquí en esta página de 472, que es según entiendo, la página oficial de Correos de Colombia. ¿Sí? Entonces hablan sobre emisiones filatélicas en lugar de estampillas filatélicas, pero se referían probablemente a lo que se refiere en cierto año. Sí, pero ya dentro de estos, pues podemos ver que utilizan la palabra emisión, número tal, y habla que hay estampillas y estampillas, ¿verdad? Eh, Aquí es donde creo que cambió el correo de Colombia y utilizaron el 472, ¿verdad? Sigue hablando de estampillas y estampillas, o sea que es más estable. Pero en algunos de sus piezas utilizan la palabra sello, como lo pueden ver aquí. Centenario del primer sello postal colombiano, sí. Y en hojas de recuerdo también lo utilizan como sello. Entonces, desde mi punto de vista, pues ellos utilizan estas acepciones. Costa Rica
Y aquí, pues, Luis Fernando nos dirá si hay alguna excepción adicional. Sí, en la página de Correos de Costa Rica utilizan la palabra sellos, como lo pueden ver aquí, pero también utilizan, cuando explican estampilla, venta de sellos, emisión postal, sellos postales, estampillas, timbres. Hay alguien, un sistema costarricense de información jurídica, me lo encontré, creación del timbre consular y la misión diplomática en Reino Unido, y estos son, probablemente sean fiscales, por supuesto, por eso utilizan la palabra timbre, pero bueno, vimos que eran parte de las excepciones que se usan. Aquí tenemos otros, ¿verdad? Utilizan sellos. Hay una publicación de Costa Rica que se llama Timbre, probablemente todos la conozcan. Y habla sobre timbre, luego estampillas, ¿verdad? De Costa Rica en otra página. Entonces utilizan estas opciones. Acuérdense que no se trata de ser nada más que lo oficial, sino el uso común, ¿verdad? Para entender esto. Entonces, Costa Rica se va por estampilla, sello y timbre, muy similar a lo que hace México, ¿verdad? Pero también utiliza el concepto de emisión postal. Cuba va más por sello. Todo lo que encontré de ellos siempre mencionan sello, como lo pueden ver aquí en estas piezas, ¿verdad? Y otras más donde hablan sobre sellos constantemente. No vi una página de ellos funcional para poder sacar ahí información, así que pues por eso no la puse. De Ecuador habla sobre estampilla, sello y timbre, muy similar a lo que tenemos en otros países. Esta es la página de correos de Ecuador. Sí, habla sobre sellos, inicialmente cuando entra, sellos, pero también menciona estampillas. El sello postal es estampilla coleccionable, de acuerdo a lo que van platicando. Estampillas postales, Foro Mundial sobre Migración, alguna emisión en particular que tuvieron. ¿Sí? En sus piezas viene la palabra sello, ¿sí? En Ecuador, pero también utilizan la palabra timbre. Supongo que esta es una pieza de correo, no es eh, algo que sea diferente, pero bueno, puedo yo estar equivocado, no conozco mucho. Aquí habla sobre el blog que saqué esto, es un blog de actualidad filatélica, esto fue en el 2017 el blog. Sí, a lo mejor ha cambiado, definitivamente, ¿verdad? Entonces, por eso puse Ecuador, estampilla, sello, timbre, que son los vocablos más usados. En El Salvador, utilizan la palabra sello de forma muy estándar, ¿sí? De correos del Salvador, hablan sobre sellos, 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 sellos postales, el Ministerio de Gobernación, en las piezas de correo también hablan sobre sellos, incluso cuando los sobrecargan, ¿sí? Hojas conmemorativas, ¿sí? De estas hojas de recuerdo, ¿sí? Guatemala, que muchos dicen que se parece mucho a México porque sigue muchos, o seguimos, depende cómo lo queramos ver, lineamientos de ellos, o al revés, los lineamientos de nosotros hablan sobre sellos, emisiones postales, sellos, ¿verdad? Sellos, timbre, ¿sí? Este, Aquí tenemos Día Mundial del Sello, ¿verdad? Sí. Honduras, estampilla, sello y emisión filatélica es el acervo que utiliza o la acepción que utiliza, emisión filatélica, sello, lo podemos ver en estas piezas de correo. ¿Sí? Si nos vemos, la Cancillería de Honduras, esto me llamó la atención, esto es reciente, ¿verdad? Mostraba un Día Mundial del Sello Postal, o sea, utilizan también oficialmente eso, el primer sello postal, ¿sí? La palabra sello la seguimos viendo en diferentes lugares donde lo utilizan, en publicaciones o en piezas de correo. México, pues ya vimos que utilizamos sello, estampilla, timbre o emisión postal, entonces, bueno, pues simplemente la agrego ahí, voy en orden alfabético, pero pues es lo que utilizamos en México, ¿verdad? Para ser congruentes con todo lo que he estado presentándoles. En Nicaragua viene sello, franqueo postal. En la página de Correos de Nicaragua, podemos ver esto, ¿verdad? Y en las piezas de correo, pues viene franqueo postal. Supongo que son piezas de correo, ¿sí? No me metí más a investigar. Supongo que sí son piezas de correo. Acá vienen sellos postales, ¿verdad? En estas piezas que vienen aquí abajo. El centenario, ¿sí? De postal nicaragüense.
habla sobre sello, ¿verdad? Que hablan del centenario del sello postal nicaragüense. Este, una emisión que hicieron por ahí en el 2019, emite sello postal en saludo al Bicentenario de Managua. ¿Sí? Esta es la hoja de recuerdo y aquí es donde lo emitieron. ¿Sí? Sello postal otra vez, el Banco Central de Nicaragua utiliza eso, pero celebrando el aniversario del banco. ¿Sí? Bien. Vamos con Panamá, que utiliza estampilla, sello y emisión postal. ¿Sí? Emiten sello postal en conmemoración del centenario del fallecimiento de Demetrio H. Beard. Entonces, bueno, esta es la página oficial del gobierno de Panamá, entrega emisiones postales, también utilizan esa excepción. El Ministerio de Gobierno de Hotel, Panamá, ¿sí? La compañía de correos habla sobre estampillas postales conmemorativas en este caso, ¿sí? Este, entonces, bueno, esas son las que considero que utilizan más. Paraguay, hablan sobre estampillas, la Dirección General de Correos de Paraguay, el catálogo de estampillas, ¿sí? También habla sobre sellos, tipos de sellos, ordinarios, conmemorativos en este caso, una publicación que habla sobre sellos postal, ¿sí? Dentro de la Agencia de Información de Paraguay habla sobre estampillas que emite el correo o sobre sellos postales, como lo pueden ver. Las piezas de correo mencionan sello, una palabra bastante usada en Latinoamérica, como se han dado cuenta, sello, sello y sello, ¿verdad? En estas otras piezas. Entonces, Paraguay utiliza el para estampilla, pero mucho más sello. Ahora vamos con Perú, ¿sí? Es la página de Serpost, que es el correo de Perú, mencionan sellos, que es muy común, que son bastante estables en ese uso, ¿sí? Podemos ver aquí diferentes lugares donde sello es la palabra que utilizan, definitivamente. Pero de repente me encontré ahí algunas, acuérdense que no nomás estoy analizando las páginas oficiales o los oficiales, sitios oficiales o documentos oficiales, sino también el uso, ¿verdad? Que tiene la gente. Bueno, aquí en otras páginas pues utilizan la palabra estampilla, ¿sí? Y hablan sobre estampillas, ¿verdad? Pero pues por eso utilizo la palabra estampilla y sello como dos acepciones de ellos. Ya casi acabamos con los países de Latinoamérica. República Dominicana, sello y emisión postal. Aquí tenemos sello en sus piezas, ¿verdad? Sello. No encontré una página de ellos, creo. Después eso lo dejé así, pero sus piezas postales hablan sobre esto, ¿verdad? Sobre sello. ¿Verdad? Aquí una página de un periódico que habla sobre sello y habla sobre emisión postal, ¿para qué se refieren a ello? Y podrían decir, bueno, es que la emisión postal pues, tiene que ver con cuando se emite, sí, pero se refiere a la emisión postal como el sello, ¿verdad? Que es lo que yo interpreté cuando menos. Uruguay, estampilla y sello son las acepciones que usa. Aquí lo pueden ver, el primer sello de Uruguay en el correo uruguayo, ¿verdad? Sellos, sellos, es muy común, como decía en Sudamérica. La palabra sello es la que más predomina en diferentes publicaciones, por supuesto. Sello, 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 es lo que encontramos pues en las piezas de correo de Uruguay, ¿sí? Pero bueno, en los timbres de fiscales, como es este caso, aquí tenemos un impuesto del timbre, que sería lo que esperaríamos, principalmente si hablamos de timbre. Me llamó la atención una convocatoria que hizo la Embajada de Japón en Uruguay y le pone diseño logotipo y estampilla conmemorativos, pero también luego utiliza la palabra sello, ¿sí? Sellos de Uruguay, ¿sí? Que es la que más predomina. Y por último, Venezuela, en este recorrido de los países latinoamericanos. Si se fijan, nomás me estoy yendo a los países que hablan español, no estoy yendo a Brasil, ni estoy yendo a los otros países que hablan otros idiomas como francés, ¿verdad? Entonces, en Venezuela, Postel, que es el centro postal en Caracas, que está ubicado en el centro postal de Caracas, habla sobre estampillas, estampillas, son las palabras que más se encuentran. En Filatelia habla sobre misiones postales, estampillas, pero también sellos. Entonces son lo que encontramos dentro de sus piezas. Tenemos la palabra sello, ¿sí? Que es la que más predomina. Pero también habla sobre estampillas en algunos lados. La revista de la Sociedad Venezolana de Historia de la Medicina, estampillas venezolanas, colección temática referida a la salud. Es interesante porque esto a mí me llevó a ver
que hay documentos que hablan sobre eh, documentos académicos que hablan sobre piezas que se emitieron, ¿verdad? O que se han emitido. Y por último, quise agregar España, aunque no está en Latinoamérica, como ustedes ven, pero quise agregarla por aquí y puse en correos de España, habla sobre sellos principalmente, ¿sí? Podemos ver la palabra que se repite mucho, mucho en sus publicaciones, en sus piezas de correo también, de diferentes años. Aquí me brinqué esta. En sus canceladores también habla sobre sellos, ¿sí? Eh, lo podemos ver en diferentes canceladores, en sobres oficiales de primer día, habla sobre el día del sello, ¿sí? Que es muy común por allá. Una publicación eh, que habla sobre sellos y mucho más, y sigue utilizando la palabra sello. Entonces es la que más se utiliza en España. Pero luego dije, bueno, vamos a hablar sobre las organizaciones postales que rigen el correo entre los países. Y me fui primero a la UPAEP, que es la Unión Postal de Américas y España, ¿verdad? Y bueno, la Unión Postal de las Américas, España y Portugal, perdón, no lo dije completo. Y pues tiene diferentes países, agregan adicionalmente a los países de habla hispana, pues otros países que no hablan español. Sí, bueno, aquí los marqué nomás para pues no considerarlos, ¿verdad? Es lo que estamos aquí o lo que estoy yo presentando ante ustedes. Y habla sobre sellos principalmente. Sí, menciona la palabra sellos, que es la que más prevalece, pero también en alguna sección habla sobre estampillas, ¿verdad? Y menciona la palabra estampillas específicamente, ¿sí? Relacionadas con las novedades. Bueno, ahí no nada más se refieren a México, porque quizás aquí verán que algunas cosas de México, pero pues aquí está, lo presentan de otros países también. Entonces, bueno, algunas etimologías que es importante considerar sobre esto, porque no he hablado sobre las etimologías de las palabras. Al momento que investigué un poquito la etimología de la palabra, vi que estampilla viene del sufijo diminutivo illa, y que es sobre el verbo estampar. ¿Te acuerdas que antes mencioné sobre el verbo estampar, cuando mencioné el resumen? Bueno, entonces, estampar es imprimir o poner un sello, así es como viene la etimología en esta parte, y viene del francés stamper, ¿sí? Sello viene del latín sigillum, que es un sello, una pequeña marca, que tiene sentido. Es un diminutivo de signo, que es una marca o señal o insignia. Y sigillum también dio origen a la palabra sigilo, ya que las cosas selladas o guardadas con un sello se consideraban privadas. Acuérdense los lacres, ¿verdad? Que le decimos ahora, pero pues son sellos al final que pone la marca de alguien encima de ese lacre. El timbre viene del francés timbre, que a su vez viene del latín, no lo puedo pronunciar, timpanum, que quiere decir tambor, y del griego antiguo, aquí lo ven, a su vez viene de tipto, que es golpear en la última instancia del proto-indoeuropeo. Bueno, es lo que hablan sobre las etimologías que pude investigar. La palabra emisión filatélica, emisión postal, también me llamó la atención, que es bastante usada. Entonces, la emisión filatélica, podemos decir que es la emisión de estampillas, sellos y o timbres con fines filatélicos dirigida a los filatelistas, pero que también se usa para el franqueo de piezas de correo. Esto, si revisamos cómo se ha utilizado en los diferentes países, creo que esta sería un buen resumen. Y una emisión postal es una emisión de material postal, por ejemplo, estampillas, sellos, timbres, hojas de recuerdo, papelería postal, parafernalia, con dos fines esenciales: filatélicos, que es de promoción, y para el franqueo de correo. Entonces, aparentemente pueden ser dos cosas diferentes, una emisión filatélica y una emisión postal, aunque se parecen en muchas cosas, como lo pueden ustedes ver. Yo he sido profesor de Mercadotecnia y Negocios Internacionales por muchos años, y uno de los temas que presento en muchos de mis cursos tiene que ver con cultura, y cuando hablo de cultura es imposible evitar el idioma, ¿sí? Y algo que sucede con el idioma es que al momento que llega en un lugar, a lo largo de los años, pues se va modificando y se va cambiando, ¿sí? Podríamos decir que cuando el español llegó a América hace más de 500 años,
pues quizás era algo que ya traía algunas diferencias, pero conforme fue, pues ha pasado el tiempo y los diferentes países y los diferentes lugares donde se habla y las distancias que no se comunicaban o no se comunicaban en el pasado tan rápidamente como hoy, pues empezaron a utilizarse diferentes acepciones o diferentes vocablos para referirse a las mismas cosas. Y esto es muy común para muchas otras cosas que hablamos y muchas veces tenemos diferentes palabras con las que nos referimos a lo mismo en el mismo idioma, precisamente porque se usa de diferente manera. Y yo creo que sucede lo mismo con estampilla, sello o timbre, ¿verdad? Hay veces hay un uso particular que se da en diferentes lugares. En inglés, pues es prácticamente stamp, ¿verdad? Como se usa, pero en otros lugares, pues puede ser un poquito diferente, ¿sí? En el timbre en francés, ¿verdad? Que sería sello o filatelia, como le dicen en otros idiomas. Y entonces, pues esto nos hace pensar, bueno, que tenemos un idioma rico desde mi perspectiva, ¿verdad? Este, y que pues tenemos que acostumbrarnos a estas etimologías que son de diferentes idiomas, de diferente forma de verlo en diferentes partes y que tenemos que entenderla como tal. Entonces aquí tiene un resumen, ¿verdad? De esto, de cómo es utilizadas las acepciones en diferentes lugares. En México realmente es más usada la palabra sello, perdón, la palabra timbre, pero también lo entenderíamos como sello o estampilla si estamos hablando del mismo contexto, ¿verdad? De emisiones postales principalmente, en que en otros países puede llegar a ser un poco diferente. Entonces, algunos colorados, ¿sí? En Latinoamérica de España predomina el uso del sello, siendo el vocablo más reconocido por los operadores postales y el uso común, ¿sí? Sin embargo, su uso es casi único en estos países, en Chile, Cuba, El Salvador, República Dominicana. Solamente en México, por lo que vi, utilizamos el timbre con fines postales, siendo vernáculo al país, o sea, es único de nosotros en muchos temas. Y aunque también lo usamos postal, aunque también se usa postalmente en Ecuador, Guatemala y España, por supuesto, pero tiene un entendimiento más fiscal o recaudatorio hasta donde yo he entendido en otros países como de Latinoamérica, sí. Estampilla también se usa en muchos países de Latinoamérica. Las excepciones de lo que yo encontré, cuando menos, son estas: Chile, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Dominicana y España, ¿verdad? Los operadores postales intercambian el uso de emisión postal y emisión filatélica para indicar la emisión de estampillas, timbres y o sellos de pago de franco de correspondencia. Y esto es relevante porque cuando decimos emisión postal y filatélica quizás se refieran a cosas diferentes, pero sabemos que están entrelazadas y que tienen importancia para la filatelia definitivamente. Algunas conclusiones y puede ser que ustedes tengan notas y ahorita que abramos eh, la, la sesión de charla, ¿verdad? O de comentarios, pues yo creo que va a ser interesante ver y defender, ¿verdad? Lo que cada lugar utilizamos, ¿verdad? Yo creo que es difícil la unificación de un solo vocablo, definitivamente. Cada país, como dije, pues hemos desarrollado la forma de comunicarnos con las diferencias que nos comunicamos, por supuesto. Si yo tuviera que seleccionar un vocablo, pues utilizaría el más común, que el más común aparentemente es sello, luego estampilla, ¿sí? Emisión postal y filatélica también es común. Y timbre, por desgracia, pues México estamos casi solos, ¿verdad? Con esto, pero bueno, es la forma en que lo utilizamos aquí. Eh, lo más predominante en México sigue siendo timbre, estampilla y sello, y en los países de Latinoamérica, desde mi perspectiva, es sello, estampilla y timbre al final, ¿sí? Lo relevante es que reconocemos lo que es cualquiera de estas tres cosas. Y es interesante ver, cuando estamos hablando de filatelia, pues todas las posibilidades que tenemos de estos temas, ¿verdad? Entonces aquí tienen pues alguna gama de estos usos del sello, estampilla, timbre, etcétera, ¿sí? Que podemos utilizar. Bueno, pues esto es lo que les dejo por aquí. Espero que haya sido de su interés y muchas gracias. Gracias, Jorge. Dejo de compartir. Y ahí hay varias manos en alto. Sí, las vi desde antes, hace ratito, pero dije, quiero mejor terminar y luego regresamos a donde gusten de la presentación. Adelante. Miguel. Bueno, primero de todo, Jorge,
Felicidades, realmente muy interesante la charla y tocas un tema muy sensible porque muchas veces los filatelistas nos preguntamos, sobre todo cuando vamos a hacer una presentación, acerca de lo adecuado de nuestra terminología. Sin embargo, en este aspecto yo creo que hay una cuestión de principio inicial, y es que los idiomas tienen la suerte de que tienen una amplitud que en general los vocablos tienen o bien sinónimos o bien palabras afines que nos permite expresarnos de una manera, digamos, elegante o por lo menos sin repetir demasiado un mismo término cuando tenemos que elaborar un texto. Entonces a mí me parece que los tres términos de alguna manera están sumamente asociados y me gustaría precisar algunas cuestiones acerca de lo que yo entiendo por ellos. En primer lugar, para mí la palabra estampilla hace referencia más bien al aspecto físico Mm. del elemento. Es decir, para mí una estampilla es un trozo de papel, en general autoadhesivo, que puede tener dentado o puede ser troquelado o puede ser cortado a tijera para ser pegado en algún lugar ¿eh? con algún fin. En sí, la palabra estampilla está describiendo un objeto, distinto a la palabra sello o timbre, que yo consideraría sinónimos. Timbre o sello tiene que ver con un valor emitido, en general por una autoridad pública. Por ejemplo, si uno piensa en antes de la estampilla, estaba el papel sellado. Nosotros sabemos que de la época colonial ya podemos empezar con timbres fiscales hablando de papel sellado. Y si es papel sellado es porque ese papel tiene un sello. Entonces el sello en sí lo que está diciendo es que el reino o el Estado ha estampado un sello indicando un valor que debe pagarse por ese papel. La estampilla emitida por el correo o por un valor fiscal también tiene ese poder de ser un sello, pero tiene formato de estampilla. Entonces, digamos, eh, la palabra estampilla es muy genérica. Si yo tengo que hablar inicialmente de mis sellos fiscales, utilizo la palabra sello. Mi país utiliza la palabra sello. Yo he escuchado que en otros países latinoamericanos hacen la diferencia, timbres para los fiscales, sellos para los postales. En mi país no existe esa diferencia. Para mí, timbre y sello son sinónimos. Claro, ¿qué me pasa, por ejemplo? Necesariamente utilizo la palabra timbre cuando hablo de los timbres de la ley de sellos, porque hablar de los sellos de la ley de sellos me sonaría muy cacofónico. Entonces, voy a la palabra timbre. Y si tengo que hacer una redacción un poco larga y tengo que hablar muchas veces de los sellos, utilizo la palabra sellos, timbres y estampilla, sabiendo que la estampilla es un término diferente, pero que lo incluye. O sea, un sello puede ser una estampilla o no. Bueno, eso es lo que me parece a mí en general que sucede. Eh, Nuevamente te felicito por la charla, me pareció muy interesante, muy ilustrativa acerca de cómo lo presentan todos los países. Y bueno, y esa es mi postura respecto a esos tres términos y bueno, y queda para la discusión. Muchas gracias. Muy bien, Miguel. Como comenté, pues la forma en que usamos las palabras en los diferentes países, pues puede tener diferentes puntos de vista, definitivamente. Lo que yo creo que es más importante es lo que localmente, cuando tú estás hablando con la gente local, entiende, ¿sí? Y si la forma en que tú lo acabas de expresar es como se entiende, pues eso es lo correcto, definitivamente. Yo simplemente aquí estoy poniendo ejemplos de cómo se utilizan en diferentes lugares y esto también puede servir para que entendamos por qué lo usan de una forma o de otra y cuál es el punto de vista. Antes de seguir, quiero disculparme que no está incluido Puerto Rico, Rafael. Sí, no está incluido. Porque Puerto Rico, en teoría, varias cosas, no es un país independiente y tienen dos idiomas. Entonces, como tenían el inglés, no encontré
pues algo que fuera tan directo. Pero bueno, escucho tus comentarios. Y usamos sello. Se dice ¿Perdón? sello allá, no estampilla. Sí, ok. Ok. ¿Y no se usa la palabra timbre o no es para timbres fiscales? Fíjate, Ok. siguiendo con lo que menciona Miguel, de la ley, en México hay o ha habido en el pasado y todavía se utiliza por ahí algo, de la ley del timbre. Y la ley del timbre, lo que se hacía son timbres fiscales, como hemos tenido algunas presentaciones en el pasado aquí en mi oficina, donde se ponían documentos para pagos de impuestos, ¿sí? Y lo mencionábamos la sesión pasada, si mal no recuerdo, en que yo mencionaba que en México las facturas digitales se timbran con Hacienda digitalmente. Entonces, eso todavía existe en cierta forma la terminología, que ha sido una forma en que se usa en México. Pero la ley del timbre lo que hacía te decía qué timbres tenías o qué timbres fiscales tenías que poner en los documentos para que pues, fuera el pago del impuesto. Y el concepto se ha llevado a la parte digital. ¿Sí? Entonces, bueno, pues ahí es parte de la evolución que estoy mencionando o que he mencionado de los diferentes formas de uso de los idiomas. Pero bueno que nos dices, Rafael, que en Puerto Rico se utiliza la palabra sello. Muchas gracias. Y una disculpa de nuevo que se me fue esa parte, que quizás no fui tan asertivo No, al dejarlo fuera. sabe que era en broma también. Pero es que somos alienígenas. Ahí está también Luis Fernando. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Prácticamente uno podría decir, no hay tema que no tenga polémica. Claro, Y nos haces el favor de traer un tema aparentemente sencillito, eh, con una buena dosis de polémica. Yo quería hablar rapidito, bueno, no importa, Rafael merece al haber sido dejado fuera, el haberme brincado el chance que me tocaba a mí. Yo quería hablar rapidito porque hoy, igual que en alguna otra oportunidad, tengo algún compromiso y me da pena dejarte botado, Jorge, teniendo yo tantas cosas que quiero decir aquí hoy. Eh, Vamos a ver, yo creo que has hecho bien al llamar la atención primero sobre la determinación cultural. En el caso concreto de Costa Rica, independientemente de cómo se use en documentos oficiales la palabra timbre o la palabra sello, para los filatelistas, desde que éramos filatelistas pequeños, juniors en la escuela, principiantes, algunos en los scouts o lo que fuera, lo que nosotros hacíamos era coleccionar estampillas. Y todas las otras cosas vienen por añadidura y parte de esos es los purismos de algunos de nosotros académicos o academicistas, que cuando estamos escribiendo un artículo sobre estampillas, de pronto nos encontramos que en la línea uno dice estampillas, en la línea 2 dice estampillas, en la línea 3 dice estampillas, y entonces decimos, ay, tengo que sustituir alguna de estas por algún sinónimo. Y entonces acudimos a la Real Academia y el diccionario de la Real Academia, no nosotros, los académicos, ni los puristas, ni los filatelistas. Inventamos que sello y timbre son, y otras más, porque la Real Academia tiene como 5 sinónimos de, de estampilla, de sello y timbre. Eh, eh, yo tengo ahí abierto en una de las máquinas, si lo quieren que lo lea, lo puedo leer, pero no es lo más importante. Sí es la Real Academia. Sello, timbre, matasellos, huella, marca, como sinónimos de estampilla. Ahora, la Real Academia, esa que es española, dice estampilla. También tiene sello, también tiene timbre, y lo único que hace es darle vuelta. Pero la culpa la tenemos nosotros por andar buscando sinónimos para que no se vea cacofónica los escritos. Sin embargo, repito, como niños usábamos estampilla como la palabra dominante y creo que seguimos usándola. Por lo menos en Costa Rica, creo que seguimos usándola. Estoy consciente con vos, Jorge, que hay países que se usan otras en forma dominante.
Y quiero resaltar un ejemplo que lo pusiste como el último país, pero malhadado. A ver si alguno de los amigos españoles, cuando vea la grabación de esta charla tuya, contesta lo que voy a decir, porque yo creo que amerita que lo conteste. En, hace unos años, hace algunos años, había un proyecto en la Real Academia Hispánica de Filatelia e Historia Postal, entre los muchos proyectos que ahí había, de hacer un diccionario filatélico que tuviera un valor para América y España, o al revés, para España y América, para el idioma español, y no solo para los coleccionistas españoles. Por las razones que sean, yo no sé cuáles, las desconozco. El proyecto de la Real Academia fracasó. No puedo atribuirlo a ninguno de los fenómenos de acuerdos o desacuerdos o políticos o no políticos que en la Real Academia se dieron en algún momento, o a la muerte de algunos, porque muchos éramos muy viejitos ahí en la Real Academia. Puede ser, yo no tengo a qué atribuir el suceso, pero el suceso, Jorge, es que el diccionario de la Real Academia es un proyecto que no prosperó. Yo no sé si en sustitución de, o porque vieron el espacio, o porque la gente estaba lista, o porque ya habían trabajado en eso, salió el diccionario en el 17, el diccionario de filatelia de Fesofi, que es un buen diccionario. Yo no me quejo para nada del diccionario, me es útil, pero como todas las cosas, uno las usa, pues depende, a veces con pinzas. Es decir, hay que tener cierto control instrumental de lo que uno está usando. El diccionario es bueno, pero no tiene por qué ser la última palabra. Y ese lo tengo aquí abierto en otra máquina, aquí al lado, porque yo quería, ya yo sabía más o menos lo que había ahí y yo quería comentar con ustedes lo que me parece terrible, terrible, patético, brutal, inexplicable en el diccionario de Fesofi, que la entrada, estampilla, no existe. Así, formalmente, estoy diciéndolo muy en serio. Y esto requiere alguna explicación, justificación, sustitución, mejora, lo que sea. La palabra estampilla no existe. Cuando uno en el diccionario busca la palabra estampilla, aparece 3 veces. Y una de las veces que aparece, la última vez, hace alguna referencia. Hace alguna Hoy, referencia a su carácter de sinónimo en relación con una entrada que se incluye, que es la entrada timbre. Y dice, no sé si copiando a la Real Academia, que sinónimos de timbre son sello y estampilla y atribuye el uso de estampilla a, a Latinoamérica. Bueno, las otras, en España, timbre y en los otros usos. Eso no está mal. Lo que está mal es que la entrada estampilla no existe. El diccionario debería tener, como bien has demostrado hoy, vos aquí, Jorge, debería tener las 3 entradas y hacer referencia en una a la otra, en una a la otra, a la predominante, la que ellos quieran. Pero todavía tengo un reclamo más con los amigos españoles y con este voy a terminar, pero este no me lo aguanto. La segunda vez que mencionan la palabra estampilla, yo estoy aquí, no me estoy yendo, voy a tratar de leerlo. Tiene entrecomillado y en bastardilla. Si van a usarse en sobres pequeños, las estampillas también han de ser pequeñas. Cierra las comillas. Y dice, así se expresaba en 1925 el entonces ministro de Hacienda de Costa Rica, Tomás Soleil Güell, diseñador del primero de estos originales. Pone a la par una fotografía
donde están esos originales, que son sellos pequeños. Y sigue el texto. Tiene 8 o 10 líneas de texto. Esas 8 o 10 líneas de texto, incluido el entrecomillado, están sacados de un artículo mío que está publicado en una revista que se llama TF, firmado por mí, con mi nombre, y se refiere a un material de mi colección. El sobre que ahí se reproduce es de mi colección. Y en ningún lugar la mala referencia que tiene a la palabra estampilla reconoce que está utilizando los textos y las figuras ética de la que nos hablaste apenas hace 8 días, que son propiedad intelectual de Luis Fernando Díaz. Luis Entonces, Fernando, abres todo perdón, un tema Rafael, yo lo quiero definitivamente. mucho a Rafael, pero que no has mencionado a Puerto Rico me parece brutal, me parece de muy mal gusto, me parece de ser mal amigo, pero que los españoles me hagan esto a mí es 1000 veces peor. Yo que soy amigo de los españoles y de los filatelistas españoles y miembro de esa misma academia, por Dios. Me resiento y lloro. Voy a llorar. Mejor me despido y me voy a la fiesta para la que iba. Gracias, Jorge. Un Abres todo, abrazote. no, hombre, con gusto, abres todo un tema adicional y complementos definitivamente. Yo no me quise meter, aunque sí vi algunas publicaciones o otros diccionarios, además de FESOFI, definitivamente, pero era meterme en otro rubro. Yo estaba buscando principalmente, la intención, si ustedes se dieron cuenta, cómo se ha usado tradicionalmente, cómo los gobiernos o la forma en que los usamos en publicaciones, estos vocablos, ¿verdad? Principalmente. ¿Sí? Eso es lo que estaba buscando. Y decir del origen de la palabra. No como filatélicamente hablando, lo entendemos. Y de nuevo me disculpo con Puerto Rico. Muchas gracias, Luis Fernando. Pues yo. Primero, Jorge, muy interesante, muchas gracias por la charla. En efecto, como cuando mencionaste lo de Honduras, que aquí el término estampillo sello indistintamente se utiliza, el correo utiliza más sello cuando hace las publicaciones de las emisiones, sello postal, sello o solamente sello, pero en el lenguaje popular, cuando la gente llega al correo, cuando llegamos, enséñeme las estampillas que tiene disponibles. Y para todo mundo es estampillas o estampillas de correo, pero por lo general estampillas. Y como dijo Rafael, que en Puerto Rico sellos, y eso fue algo que nosotros también tomamos en cuenta cuando preparamos esto, poner el aniversario del sello postal de Puerto Rico. Entonces, no ponerle estampilla, sino sello postal y sacar esto así el año pasado. Sí, pero aquí indistintamente. Incluso se utilizaba el término sellos telegráficos o el término indistinto, timbres telegráficos o sellos telegráficos también se utilizaba indistintamente. Y los fiscales aquí por lo menos siempre han sido timbres fiscales. Eso sí, pero de ahí todo lo demás, estampilla o sello para correos es casi que indistinto. Como te dije, la mayor parte de la gente pregunta en la ventanilla de correos por estampillas. Y nuevamente muchas Sí, gracias. Sí, muy no, interesante hombre. toda esta recopilación que has hecho. Muy buena Sí. investigación. Muchas gracias, Mauricio. Fíjate, si ves la lista de cómo puse los usos del Ujú, vocablo, pues puse cuál era el más común. En el caso de Honduras, detecté que definitivamente estampilla era el más común, ujú. ¿verdad? Sí, sí. Y es vernáculo, como tú dices, o sea, es el que se habla entre la gente, Ujú. que es lo que es un idioma, ¿verdad? Y cómo se enriquece. Muchas Sí, gracias por sí. los comentarios. Qué De amable. nada. Miguel. Bueno, en mi caso, tres cosas que quería decir. La primera tiene que ver con algo que dijiste vos, Jorge, que para mí fue muy esclarecedor y me gustaría corroborarlo. Vos me hablaste de ley de timbres. Es decir, tengo que entender que en México
cuando hablan de impuestos, lo que sale cada tanto es la ley de timbres. ¿Es así, Jorge? Así es. Bueno, es muy llamativo porque en mi país lo que sale son ley de sellos. Mira, interesante. O sea, la ley de sellos se llama ley de sellos y las estampillas dicen ley de sellos. Pero además esto viene de una tradición muy antigua. Si uno mira, por ejemplo, el papel sellado de la época colonial, en el papel sellado dice sello primero, sello segundo, sello tercero. Ujú. Y si uno mira las leyes ya de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en 1820, habla ley de papel sellado. Es decir, que en nuestro país, tradicionalmente, oficialmente, los sellos son sellos. Me gustaría saber, habría que ver en qué momento histórico aparece la palabra timbre, porque además, en realidad tendremos que tener un mismo origen, porque digamos, nuestro origen respecto al papel sellado viene de la antigua España, y acá era sellos, papel sellado y sello primero, sello segundo, sello tercero. Bien, es un primer tema que sería interesante hacer una especie de raconto histórico, a ver en qué momento aparece la palabra timbre para mencionar a los sellos fiscales. Bien, segundo tema, vuelvo al tema de las estampillas. Sigo pensando que las estampillas tienen que ver con el formato físico y pienso lo siguiente, mucha gente colecciona estampillas y cuando colecciona estampillas puede coleccionar estampillas de correo, puede coleccionar estampillas fiscales o también puede coleccionar viñetas que tengan que ver con entidades privadas, que considero que también son estampillas por su formato, aunque no son sellos ni timbres. Y bueno, dicho Eh, esto, sí, no, iba a mencionar, nosotros tenemos un grupo de filatelia de Sophie Rey, sí, de Sophie Rey, y mencionamos pues que iba yo a presentar aquí, entonces la gente empezó a decir, bueno, es que también algunos le dicen estampas, otros le dicen estampitas y otros le dicen pegatinas, ¿verdad? Entonces, bueno, pues son claro, diferentes vocablos, diferentes acepciones, algunas probablemente no sean del todo agradables en un lugar. Hay muchas palabras que en otros contextos también tienen lo mismo, ¿verdad? Eh, dices una palabra en un lugar y en otro lugar significa algo obsceno, ¿verdad? O dañino, o hasta que lastima, ¿verdad? Entonces, yo creo que es parte de la evolución de los idiomas, definitivamente. claro. Y el tercer tema que te quería plantear, que es separándome un poco de esto, pero que tiene que ver, es, nosotros, por ejemplo, cuando cancelamos un sello, hablamos de matasello. Ujú. Perfecto, se entiende perfectamente, un sello, un matasello, no hay ningún problema. El problema es cuando hay otras marcas que no matan el sello, que están al lado, ¿no? Hay muchas veces que el correo coloca otro tipo de marcas. Y, por ejemplo, acá, en términos particulares, un sello, una empresa utiliza un sello identificatorio, es un sello, que es otro término totalmente distinto, otro significado totalmente distinto. No es lo mismo un sello postal que un sello puesto por una empresa donde está su marca. Y a eso lo llamamos sello. Ahora yo Ujú. digo, cuando estoy escribiendo una pieza que tiene una marca, puedo decir marca postal y con eso salvo el problema, pero estaría bien decir es un sello, porque no es un matasello si no está matando el sello. Ahora, un sello es una cosa y un sello es la otra, sería horrible describir el sello como la estampilla y el sello como la marca. Es todo un problema el uso del idioma. Planteo este problema aunque Sí, todavía no le encontré solución. mira, ¿qué te puedo decir? Los que escribimos, y tú pues, escribes igual que yo y muchos otros, Bien. cuando estás escribiendo lo que quieres buscar es pues diferentes formas de expresar dentro de un contexto y creo que el contexto siempre es relevante.
¿sí? Claro. En lo que estás hablando, ¿sí? ¿Qué te puedo decir? Pues sí, son formas de ver las cosas. Definitivamente. En México decimos matasellos cuando nos referimos a los timbres o cancelador, ¿verdad? Son las dos formas en las que nos referimos a eso que utilizamos para que el timbre no se pueda volver a usar, ¿verdad? Está bien, ¿Qué te pero ¿qué digo? pasa si vos en el sobre tenés un matasello anulando el timbre y al lado tenés un sello, por ejemplo, una época donde se ponía un Le matasello, decimos, ¿no? en México le decimos marca o marca postal. Claro, marca postal, para evitar decir sello, pero en realidad es un sello también. Si es Sello que, con otro y significado. depende, sí, y depende si es postal o no, porque si no, pues les dices una marca nada más, ¿verdad? O sea, No, pero por generalmente ejemplo si es del acá, correo, supongo que en otra es época marca también postal. era válido, quizás en México también. Acá hubo una época donde sobre el sello se ubicaba un matasello mudo y al costado se ponía un sello fechador. Ujú. El sello fechador, claro, ahí te surge un problema, porque vos hablas del sello, el matasello y el otro sello. ¿Cómo sello para un sentido, sello para otro sentido? Usar la misma palabra para dos sentidos distintos. Entonces terminás Sí, usando una marca y pueden postal. significar, claro, y pueden significar cosas similares o diferentes dependiendo del contexto en el que la estés usando. Y esa es como he dicho, la riqueza del idioma, ¿verdad? Y en diferentes lugares que lo empleamos. Lo interesante de esto es de que aquí estamos representados muchos países de Latinoamérica y nos entendemos filatélicamente hablando, y yo creo que es la parte más relevante. Pero Claro. es importante y conveniente saber pues cómo se utiliza en otros lugares, ¿no? Es todo. Perfecto. ¿Ok? Que fuera la intención de mi charla. No, no, muy interesante. La verdad que te felicito y tocas un tema muy sensible. Gracias. Heinz. Hola Jorge, muchas gracias. Muy entretenido, muy interesante como todos tus temas. Gracias. Qué amable. A pesar de que en correo y en todas las cosas que tú presentaste, en el caso de Chile, tienes solo la palabra sello y lo destacas, normalmente uno desde niño aquí, al igual que en Costa Rica, junta estampillas. Y todos juntamos estampillas. De tal manera que aunque no aparece oficialmente en las estampillas, oficialmente se llama siempre sello. Es como que sello es el nombre elegante de la estampilla, Mira, pero es lo mismo. interesante. Un sello, una estampilla es un sello. El de clase alta, la definición de la clase alta. Bueno, Muy bueno, así lo Federico. destaca Correos y por eso ha llamado a esos sellos siempre. Ahora yo voy a agregar una Fíjate, derivada a todo esto. Y es lo que se ha mencionado en algunos casos aquí tangencialmente, otros más directos, la ley de timbres. Aquí en Chile se llama la ley de papel sellado, timbres y estampillas. Ah, Pero bueno. esta ley está dedicada solamente a los efectos fiscales. Va a decir que en los efectos fiscales tenemos papel sellado, que todos sabemos que es el papel con el impreso, ¿no es cierto?, que le da el valor o la clase, que son equivalentes. Después están los sellos fiscales, que son aquellos que están impresos en otro tipo de documentos que no es papel sellado, pero que tiene valor legal, ¿ya? Y después están las estampillas en la parte fiscal, las estampillas fiscales. De tal forma que esa ley contiene solamente aquello que es relativo a los impuestos. Y lo que es correo eh, es otra ley que es y que el correo emite sellos, pero que son emisiones postales para todos los efectos postales. Franqueo de sobre, de encomienda, de recibo, de múltiples cosas. Y dentro de eso están las estampillas de telégrafo. En Chile en ningún caso se usa la palabra timbre
para algún efecto postal. Ahora, hay documentos postales que en determinadas épocas requerían agregársele un timbre, vale decir, una estampilla fiscal. Para el caso, por ejemplo, de encomiendas que entraban y que tenían que declarar algo en aduana de correos. Y ahí tenías que agregarle una cantidad de centavos, 10 o normalmente, o múltiplos de eso, en estampillas de correo al cupón postal de la encomienda. Entonces se hace reentretenido, pero lo que quería recalcar justamente era que son dos cosas completamente distintas. Aquí en Chile nunca usas timbre para un efecto postal. Interesante. Gracias. Pero, como he dicho antes, lo que estamos haciendo es enriquecer mi investigación, que definitivamente no está completa, yo lo mencioné, pero qué bueno que estamos mencionando este tipo de cosas porque Claro, lo que hace es presentarnos el panorama un poquito más completo y del uso, como lo acabas de mencionar tú y lo han mencionado otros hoy, y eso pues enriquece el conocimiento de cómo es esto en diferentes partes. Y es la riqueza del idioma, al final del día, siempre. Muchas gracias, Heinz. claro. Sí, solo quería aportarlo porque aparecía solo la palabra timbre en el listado, siendo que coloquial y habitualmente desde niño usamos pilla en general. Gracias. Ujú. Sí, bueno, viene sello la palabra, es la única palabra que yo encontré, como tú dices, la parte oficial. Claro. Sí, muchas Mauricio. gracias. Gracias. Solo como para aportar un poquito más a la parte fiscal. Esto es de la, bueno, yo creo que aquí no se va a notar en la parte, esto es ¿qué es esto? De esencias importadas, o sea, lociones, perfumes, que está establecido como renta de timbre. Y todavía existe esos timbres para todas las esencias importadas tienen que tener. Y el de alcoholes, de bebidas alcohólicas, que lo pusieron contramarca de timbres. Y aunque sí, igual, si vas al correo y alguien pide timbres para correo, igual se entiende. Pero como se mencionó, más que todo timbre en el uso fiscal. Eh, ese pequeño aporte quería hacer esta vez. Sí, que es yo creo el que más utilizado Ujú. en español, Y un, ¿verdad? y un pequeño Timbres. intercalado antes de lo siguiente, que tiene que ver con esto también. El de Guatemala que tú presentaste, para mí es fiscal y no de correo, el que dice timbre. Ya, muy bien. Bueno, desconocimiento. Muchas gracias. Paul. Sí, buenas noches con todos. Muy bien, Jorge. Magnífica la presentación. Este tipo de presentaciones, como la de hoy día, nos da la pauta de que es muy difícil que nos pongamos de acuerdo y estandaricemos palabras. Es muy difícil. Los conceptos los sabemos, pero usar las mismas palabras es muy difícil. Les quiero hacer un ejemplo, el ejemplo del típico transporte. Transporte aquí en el Ecuador masivo por la población es un bus. En otros países de Latinoamérica es un autobús. En Cuba es la guagua. En México es el camión y en Chile es el micro. Entonces, una cosa tan sencilla que, que puede haberse dado por un mismo nombre para todos los países tiene 5 diferentes nombres. Imagínate algo tan común. Imagínate algo que no es tan común como los sellos, las estampillas y los timbres. Entonces, bien complicado. Lo importante de esta charla es que nos da a conocer cómo nuestros países hermanos llaman a estas cosas, ¿no? Para poder entendernos, para poder comunicarnos de esa manera. En cuanto a polemizar, claro, no debemos polemizar, pero para un poquito especificar los conceptos que Miguel más o menos tiene sobre el tema de estampilla, para mí se asemejan más al tema de etiqueta como le llaman los americanos en inglés, label. O sea, todo aquello que puede ser pegado en algún sitio o alguna información, para mí es más bien una etiqueta. Y el otro ejemplo que daba Miguel, que es el papel sellado, y que de ahí viene el sello, yo creo que no. Yo creo que el papel sellado, como carga el precio en un solo cuerpo, el papel, más bien es el papá del entero postal y no tiene nada que ver con la estampilla. O sea, solo el nombre de sellos puede ser parecido, pero no tiene nada que ver.
Entonces, este tipo de cosas son las que a veces nos dan a qué pensar, por qué ellos llaman así, por qué teniendo el mismo origen en los mismos países, por qué tenemos tantas distintas denominaciones para el mismo objeto. En cuanto a lo que precisaba Jorge respecto a Ecuador, en Ecuador correos ya no existen, desde la pandemia quebró, ahora existe algo que se llama servicios postales, que no es lo mismo, y obviamente no tienen para nada que ver servicios postales con los correos que teníamos antes, ¿no? Y definitivamente sí, aquí lo que se usa son estampillas para servicios postales, por decirlo así, y timbres para lo que es sellos de impuestos, o estampillas de impuestos. Eso básicamente era mi aporte, pero muy interesante la charla de Jorge. Un abrazo a todos. Muchas gracias, Paul. Sí, se enriquece otra vez con otro pequeño tema muy puntual de lo que tú estás hablando y las diferentes acepciones que tenemos, no nada más en este tema. Ahorita mencionaste lo de el autobús, micro, guagua, etcétera. Bueno, pues sí, se usa diferente en diferentes lugares. Y a veces te lo dicen y si no, si nunca lo has escuchado, yo aprendí que se decía guagua en Cuba por la tremenda corte. Ustedes quizás también la hayan escuchado. Pero si no, no hubiera sabido nunca eso. Y eso lo aprendí porque mi abuelo lo escuchaba, la tremenda corte, y yo con él, ¿verdad? Pero pues, está hablando de hace 40, 50, no, 50 años cuando menos. Ahí todavía me acuerdo. Pero bueno, sí, es interesante, Paul. Muchas gracias. En Puerto Rico también usan guagua. Ah, bueno, es que en Y Puerto Rico se habla en curiosamente, español de Ah, vez en mira, en, vos cuando. tienen. en La Canarias guagua, por también. acá en el norte argentino y Bolivia es un bebé. En el ¿Cómo? Perú también, Ecuador ¿Cómo? también. ¿Cómo? La guaguita. un bebé. Guauito. Viene del quechua, creo, es algo así. Claro. Y Fíjese, una, Faltó decir algo, Jorge. En Wise. México, David, perdón, David. Sí, te faltó decir que los de México, los de Monterrey como tú, hablan otro idioma que los de la Ciudad de México. Ah, sí, es parte de lo que iba a decir. Y eso me lo Sí. enseñó David, Sí. porque en México, en el norte de México, de donde yo soy, decimos, por ejemplo, carro, y en la Ciudad de Ah, México y el centro del país dicen coche, y se referimos a lo coche, mismo, vehículo claro. automotriz, ¿verdad? Pero todos los de mi oficina nos entienden a los de la Ciudad de México y a los de Monterrey no, gracias al Chavo del Ocho y al Chapulín Colorado. Por eso nos entienden. Que exportamos todos esos modismos, ¿verdad? Sí. Solo para seguir la secuencia ahí, si me permiten, en el Perú también se usa, igual que en Ecuador, e igual que en Chile, la palabra estampilla, y en las cosas formales se trata de poner el uso de sello, por eso que en realidad usamos estampilla para lo que coleccionamos nosotros. Para nosotros sello es el matasello. Y timbre es la parte fiscal. Y cuando se hablan de marcas, lo que hablaba Miguel, que es bien importante, si hace la distinción, o es una marca postal o es una marca prefilatélica, porque las prefilatélicas también la llamamos de esa manera, marca prefilatélica. Entonces se trata de generalizar por ahí. Parece que es una cosa regional del Pacífico Sur, de repente en Bolivia también usan lo mismo. Así que la influencia de los idiomas por la cercanía también viene al caso, ¿no? En varios casos. Claro. Exacto. ¿Quién sigue? Federico. Bueno, antes que nada, gracias, señor Wise. Quería, dicho sea de paso, bueno, un poco se adelantó el señor Novoa y manifestó que, bueno, hay bastantes nombres, en muchos casos, que se pueden nombrar de diferente forma. Por ejemplo, acá en Argentina, así como allá le dicen al autobús, acá a un conjunto de hombres, en Córdoba le dicen guasos, en Catamarca le dicen changos, en Tucumán le dicen piernas, y bueno, y así podremos estar. Pero mencionaba don Ravignani, y quería simplemente ampliar desde ese punto de vista, que por ahí no nos olvidemos de la palabra gomígrafo.
¿No es cierto? Que algunos, en muchos casos, saben relacionar al hecho de que el sello es de goma y en realidad la definición de gomígrafo, que es un utensilio que sirve para estampar firmas, cifras o imágenes en él grabada y se emplea generalmente para autorizar documentos. Entonces, en ese caso, creo que ampliando para cuando hay otro sello que no es precisamente el que cancela la estampilla, y en virtud de la definición que tiene, si la buscamos, también se podría decir que, porque lo vi para aplicaciones, por ejemplo, hacia el 1800, hacia el 1900, que alguien relacionaba al hecho de gomígrafo. Es más, algún filatelista me dejó entrever cuando yo lo mencioné, me dice, no, pero acuérdate que gomígrafo es cuando es de goma. No, el gomígrafo, como manifesté recién, es un utensilio que deja una marca, que creo que me parece que en virtud de su definición se podría, ¿no es cierto? Y dado que tiene un amplio espectro, usar para aquellos casos en los cuales obviamente no es el sello cancelador sobre el sello postal propiamente dicho, ¿no es cierto? E inclusive, por lo que la definición implica, se podría usar en reemplazo del matasello, que es lo que yo entiendo que es el que cancela la estampilla. En el Código Postal Telegráfico Argentino, cuando el señor Carles lo escribe, hacia fines del 1800, él habla de timbres, con construcción de timbres, bueno, después habla de otras cosas que habla el, el correo, ¿no es cierto?, de la definición de correo. Pero, por ejemplo, si yo salía en Catamarca a decir colecciono sello, la gente me iba a mirar y me iba a decir, bueno, si tengo algún día un sello roto o usado, te lo regalaré. Pero si les decía que coleccionaba estampillas, seguramente me iban a dar todos aquellos que estaban puestas en las cartas, las estampillas propiamente dichas. Y si yo generalmente tenemos que, y lo he visto en algunas regiones, hablar particularmente, lo hacen más al plural y al nivel en el que se encuentra hablando, y la estampilla propiamente dicha al singular o al estudio, o cuando estoy posicionado sobre el estudio de la misma. Pero también se le dice sello y bueno, la verdad que ahí yo creo que en función de lo que se está escribiendo, el grado de repetición, el lugar, el entorno, creo que me parece, por lo que he podido observar, porque erudito en eso tampoco soy, o como lo pueda quizás explicar el señor White, de que según en el contexto en que todo se maneja, creo que es exactamente el término que se usa. Digamos, y quizás digo, bueno, lo interesante, ya para terminar, es tener quizás en cuenta el hecho de este término, gomígrafo, que es aquel utensilio, como dice y se define, que deja una marca y que sirve para autorizar algún tipo de transacción o que está marcando una cierta autorización propiamente dicha. Gracias. Interesante, es otro punto de vista, Federico, definitivamente, y habría que considerarlo eventualmente. Sí, muchas gracias. Gracias. Miguel. Bueno, acá me acabo de encontrar con un decreto reglamentario del impuesto de sello del año 1944 de mi país. Y tiene la particularidad de que menciona, yo creo que une los tres conceptos que nos están reuniendo hoy acá en esta charla, y por eso se los quería leer. En el artículo segundo dice, el impuesto de sello se percibirá según los casos en las siguientes formas. Es decir, y menciona, en el término A, por el empleo de papel sellado, aparece el término sello, digamos de alguna manera, porque el papel sellado es el papel que tiene un sello. En el punto B, por habilitación con estampillas fiscales,
utiliza la palabra estampilla. Y en el caso C, dice, por timbrado especial efectuado por impresión oficial. Quería mencionar esto porque evidentemente para nuestro país, en la ley de sellos, timbre, sello y estampilla están de alguna manera relacionados y están marcando algún término similar. Por eso yo creo que más que cerrar el idioma tenemos que abrirlo y permitirnos hablar en término amplio con sinónimos o palabras asociadas. Cuando nosotros necesitamos hacer un texto describiendo algo, de alguna manera podemos hablar en un término del otro. Así como si yo tengo que hablar del colectivo y estoy hablando del colectivo, puedo en algún momento hablar del vehículo. Y yo sé que la palabra vehículo no es exactamente un colectivo, porque podría ser un auto o podría ser una motoneta. Pero todos sabemos que si estoy hablando del colectivo y hablo de vehículo, estoy hablando de ese colectivo. Transporte colectivo me refiero, ¿no es así? Y bueno, si yo hablo de sello, estampilla o timbre, estoy hablando de la misma cosa en un contexto. Es decir, para entender el texto, tengo que tener en cuenta el contexto también. Bueno, eso es lo que quería decir. Sí, 100% de acuerdo contigo. El contexto es crítico para entender las acepciones de las palabras. Ujú. Rocío. Buenas noches. Buenas Hola. noches. Buenas noches, ¿qué tal, Rocío? Muy bien, gracias. Para participar en las anotaciones, en Colombia se conocen los tres términos que acaba de mencionar Miguel, pero para los estampillas como tal, se reconoce estampillas. Los sellos tienen aquí otras variantes como el sello de, que se utiliza con almohadilla o el sello seco, que es para firmar documentos. Y el timbre, por lo general, se toma como fiscal. Está el timbre de las notarías y está el timbre de los licores. Y esos son como los ejemplos que tengo de Colombia. Sí. Muy bien, muchas gracias, Rocío. Sí, sí, pues son de las acepciones que tenemos definitivamente, sí. Sí. Lo enriquece y lo que acabas de mencionar del uso del timbre en documentos oficiales o en pagos de impuestos es gran parte de cómo se entiende el timbre. Pero bueno, en México usamos timbre para referirnos a las estampillas y a los sellos en general. Gracias. Gracias, Sergio. Rocío. Bueno, yo quería compartir rápidamente algo y comentar. En Perú usamos, como bien se ha dicho, estampillas, pero en la página de Serpos están las dos cosas, dice sellos postales y acá, como vas a ver, estampilla en cada uno, ¿sí se ve? Ujú. Ya, Sí. usamos estampilla. Yo lo que pienso es de que hay una influencia de los países los correos que participan en la UPAEP. Porque todos hablan del día del sello, es de Estados de España y todas las celebraciones. Nosotros no usamos sellos para referirnos a estampillas acá. Entonces pienso que eso de ser post es un poco influenciado por las reuniones frecuentes y buena organización que hay a través de UPAEP. Pero usamos estampilla, entonces en la misma página están usando ellos formalmente los dos términos, ¿no? Y honestamente, usamos de vez en cuando, es muy raro que no nos referimos acá a las estampillas como sellos postales, salvo queramos escribir algo muy formal para que lo entiendan más allá de la comunidad local, ¿no? Sí, la UPAEP utiliza las dos acepciones y yo creo que se refiere más sello eh, por el término en inglés stamp, ¿verdad? Y que también, pues acuérdense que son los idiomas de la UPAEP. Muy bien. Bueno, ha sido una charla muy interesante, ilustrativa para todos y de aprendizaje, ¿no crees, Henry?
Por supuesto que sí, sobre todo estamos al punto de que hablar de este tipo de cosas donde son de uso común y a veces son tan obvias porque las usamos siempre, nos hace pensar más allá de lo que realmente lo aceptamos, ¿no? Una cosa tan sencilla, 3 términos, mira cuánta conversación lleva y seguro hay más. Y también hay otro componente que muy bien no lo tocaste, que es la parte del idioma, porque el español es un lenguaje un poco más indirecto, ¿no? Y el inglés es más directo. Entonces, a veces en español hablamos mucho para decir poco y otros idiomas son más específicos. Y acá o es stamp o es label o es cancel. Se acabó el asunto. Entonces, también es parte del contexto. En alemán es Briefmarke, Sí, para exacto. decir estampilla, y tienes que decir las dos cosas, Heinz lo sabe. Si no, no te refieres a eso, porque podría ser otra cosa si cambias alguna de las palabras. Sí. Después, y en alemán creo que tienen eso, ¿no? Que a las palabras no crean una nueva palabra, sino le agregan más, o sea, terminan Para unas referir al palabras concepto gigantescas. completo, sí. Cuando te Pero refieres a un concepto, se juntan las palabras. en alemán sí que hay diferencia entre estampilla y timbre, Sí, entre postal y fiscal. La sí, estampilla postal es Briefmarke y la fiscal es Stempelmarke. Stempelmark. Ahí no hay ninguna duda. Ahí no hay confusión. Claro. Nada. Bueno, Alemana. Muy bien. Pero no vamos a hablar listo. alemán aquí, seguimos con el español. Seguimos en español. Bueno, Muchas gracias a todos. a Qué ti, amables. Jorge, muchas gracias. Siempre Gracias a ti. te agradecen este tipo de cosas. Y el día de mañana.